abril bajó la tensión en algunas historias, pero subió en otras. Hablemos primero de donde empieza a disiparse la incertidumbre. Le estoy hablando de Siria porque hoy ya Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo que en realidad no había anunciado cuándo iba a lanzar el ataque en contra del país árabe que nos tiene en vilo, que tiene en vilo al mundo desde la noche del martes. Estaremos hablando de eso porque finalmente también hay buenas noticias. Ghouta Oriental quedó libre de terroristas y además hubo una declaración por parte del Pentágono respecto al supuesto ataque con tóxicos allá en Siria. Estaremos hablando en primer lugar de eso, pero ¿dónde sí se está elevando la atención? En Perú. De cara a la Cumbre de las Américas tenemos allí lo que ocurrió hoy respecto a la delegación cubana. Lo tenemos ahí, hay una etiqueta que también dice, y llama mucho la atención se fue la gusanera. ¿De qué estamos hablando? Bueno, mercenarios, contrarrevolucionarios cubanos llegaron a provocar, a agitar a los jóvenes que llegaron a un diálogo entre actores sociales, también representantes de gobierno, y hasta ahí llegaron la contrarrevolución a pretender agitar, a pretender provocar, pero ¿qué pasó? Se lo estaré contando. Me iré después a Brasil, no dejamos de lado el tema de Lula da Silva, Lula libre. Hay muchas manifestaciones de apoyo hasta el día de hoy, 8 días ya van de resistencia y hoy finalmente el líder brasileño recibió una visita familiar. Le hablaré también de todas las consecuencias que sigue dejando Cambridge Analytica y al final también hablaré de México, le contaré de qué se trata, algo que se aprobó por parte del Congreso, la ley Chayote. Así entonces, con los temas desplegados, comenzamos. Comenzamos con Siria. Pese a las amenazas abiertas de Estados Unidos de atacar este país, el ejército árabe sirio tomó el control de Ghouta Oriental. En este contexto, ahora el presidente Donald Trump intenta lavarse las manos diciendo, a través, como lo suele hacer, de su cuenta en Twitter: nunca dije cuándo tendría lugar un ataque a Siria. Podría ser muy pronto o no tan pronto. Además, el presidente francés Emmanuel Macron insiste en acusar a Siria de utilizar armas químicas en una guerra que su gobierno va ganando con el apoyo de Rusia. Es decir, ¿para qué utilizar un ataque así? Y más tarde, hace solo unos minutos, el Pentágono, en voz de su jefe James Mattis, bueno, prácticamente dejó frío a Francia. ¿Por qué? Porque reconoció este funcionario estadounidense: el gobierno de ese país no tiene pruebas del uso de cloro o gas sarín en el presunto ataque del 7 de abril en Douma. Las únicas pruebas, reportes periodísticos. Comenzamos así el repaso por esta historia que se está escribiendo en Siria y lo hacemos con nuestro portal telesurtv.net. El ejército sirio toma el control total de Douma. Ghouta Oriental vuelve al dominio del gobierno sirio gracias al acuerdo entre el mandatario Bashar al-Assad con los rebeldes. El mayor general ruso Yuri Yevtushenko informó que los últimos barrios de la ciudad de Douma están controlados por el ejército sirio. Moscú coordinó las negociaciones que permitieron el cese al fuego y el traslado de los milicianos del grupo Ejército del Islam hacia el norte de Siria, donde aún las fuerzas rebeldes mantienen el control. Sin embargo, esto no deja de destacar las buenas noticias para Ghouta Oriental. Hispan TV habla también de los avances del ejército. Captura a milicianos británicos en Ghouta. Fuerzas sirias arrestaron a un número de milicianos británicos que se preparaba para contrarrestar las operaciones militares que el ejército sirio y sus aliados llevan a cabo en los últimos días en la región de Ghouta Oriental, en el extrarradio de Damasco, la capital siria. Fuentes indicaron que los milicianos detenidos forman parte de las fuerzas militares internacionales desplegadas en la región con el fin de lanzar un operativo terrestre contra Damasco. El reporte agrega que Estados Unidos, junto al régimen de Israel y Jordania, tenía previsto lanzar ataques terrestres contra la ciudad capitalina desde varios frentes, todo en consonía con el anuncio que había hecho Trump la noche del martes. Muchas aristas, hay muchos enfoques desde donde abordar la noticia de lo que está pasando en Siria, pero justamente vamos hasta allá, hasta Damasco, para ver de viva voz qué nos tiene al respecto nuestro corresponsal con su reporte en directo. Hola amigos, el Centro Ruso de Reconciliación en la base aérea de Hmeimim, en la provincia costera del ataque, anunció que el ejército árabe sirio ha recuperado el control de la ciudad de Douma en la región de Ghouta Oriental y por consiguiente ha liberado a toda la región de Ghouta Oriental de los terroristas y de las diferentes bandas extremistas. Hay que destacar que los habitantes
sirios y también a los agentes de policía militar rusa que se desplegaron en la ciudad para garantizar el orden y la ley. Hay que destacar también que estos ciudadanos desmentieron que hubo un ataque químico en la ciudad de Duma, esta excusa que utiliza Estados Unidos y sus aliados el Reino Unido y Francia para llevar a cabo una agresión militar contra el país árabe. Se espera que en esta ciudad o del día de hoy termina la salida a través del corredor humanitario al-Wafidin, la última partida de los milicianos del Ejército del Islam de la ciudad de Duma, después de que el día de ayer salió su cabecilla y después de entregar todo el armamento pesado y ligero y también mediano que tenían en su poder, y asimismo después de entregar mapas de los túneles y de los campos minados. También se espera que se introduzcan en la ciudad los expertos de la OPAC que según Rusia llegan el día de hoy a Siria para llevar a cabo una investigación en el lugar de los hechos en el supuesto ataque químico. Las autoridades sirias desmentieron todas las acusaciones occidentales y manifestaron su disposición a cooperar al máximo con los expertos de la OPAC para desmentir sobre el terreno que hubo un ataque químico. Mientras tanto, el ejército árabe sirio, después de la liberación de Duma, desplegó sus tropas en la parte sur de Damasco para limpiar todos los barrios al sur de Damasco de los terroristas del llamado Estado Islámico y también el Frente al-Nusra, y así garantizar la seguridad de la capital y todo el perímetro de Damasco. Mientras tanto, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, en declaraciones del día de hoy, en su encuentro con Ali Akbar Wilayati, que es el consejero para Asuntos Internacionales del alto guía de la Revolución Islámica, Khamenei, afirmó que los países occidentales, cada vez que el ejército árabe sirio triunfa contra los terroristas, incrementan sus presiones para cambiar el curso de los acontecimientos, y también aseguró que cualquier agresión que puedan llevar a cabo Estados Unidos y sus aliados contra Siria incrementaría la instabilidad en toda la región y por consiguiente pondría en peligro la seguridad, paz mundiales. Hay que destacar que Irán ratificó otra vez su apoyo a Siria y que actuaría en conjunto con Siria para hacer frente a cualquier agresión por parte de Estados Unidos, en tiempo que Rusia mantiene firme su posición de hacer frente a cualquier agresión contra Siria. Ahí está, Hisham Buenos en directo desde Damasco, pero ampliemos las definiciones del presidente Trump sobre cuestiones de máxima gravedad. Parecen un chiste. Veamos cómo lo abordó La Vanguardia. Trump rebaja las expectativas de un ataque inminente en Siria y cita lo que publicó en Twitter. Su respuesta puede ser muy pronto o no tanto en absoluto. Nunca dijo cuándo se produciría. Es lo que corrige o intenta corregir Trump. Señaló, en cualquier caso, Estados Unidos, bajo mi administración, ha hecho un gran trabajo para librar a la región del ISIS. ¿Dónde está nuestro gracias a América? Es lo que le reprocha entonces a todos los estadounidenses y a todos los que han criticado este hecho, esta amenaza de atacar a una nación ya devastada por la guerra. Le muestro entonces lo que publicó en Twitter Donald Trump. Recuerde que en promedio él tuitea 10 mensajes diarios, en su mayoría contienen insultos. El presidente Trump, literal, nunca dije cuándo se llevaría un ataque a Siria. Podría ser muy pronto, no tan pronto en absoluto. En cualquier caso, Estados Unidos, bajo mi administración, ha hecho un gran trabajo de librar a la región de ISIS. Ahí está, y por ejemplo, también le desea suerte a Mike Pompeo, al director de la CIA. Pero lo más llamativo de aquí son los comentarios. ¿Qué le parece si comienzo con lo que responden los usuarios? Por ejemplo, Dauri Santana, la tenemos aquí en Twitter. Estados Unidos amenaza con bombardear Siria pese a que investigación sobre uso de gases contra la población no tiene exactitud. El país árabe había sido recuperado gracias a los esfuerzos de Rusia e Irán contra los terroristas. Tenemos allí Siria y Estados Unidos. Santiago Zambrano publicó esto y mientras tanto, señor Trump se rayó. Mandemos misiles más de lo que ya hay a una zona donde han habido miles de muertos. Unos miles más no harán la diferencia, según él. Ahí lo tenemos, lo que opina Santiago Zambrano sobre estas amenazas a las que luego Trump le dio marcha atrás. A ver, tenemos a María. Dice, el ejército sirio descubre el lugar de Guta, donde los cascos blancos filmaban sus falsos videos de propaganda. Sitio de Al-Manar en español. Y aquí vale la pena ver precisamente la fotografía y el video de ese lugar con el cual los cascos blancos estuvieron argumentando que Siria utilizó armas tóxicas en contra de la población y que finalmente derivó en esta amenaza de Trump de lanzar una amenaza sobre Siria. Vamos a ver parte de esta información, de esta fotografía, y por ejemplo Reforma Agraria tiene
esto en Twitter y señala cómo elaborar, cómo hacer un falso atentado para los medios de desinformación. Vemos allí este video. Ahí está, Syria Chemical Attack, donde precisamente se ha señalado la importancia de que esto realmente no constituyó nunca una prueba. Recuerden los argumentos que señalaban varios usuarios, cómo fue posible que algunos grabaran estas armas, este ataque con supuestas armas tóxicas, tal como ocurrió en el 2003, cuando Estados Unidos, también con el argumento de armas de destrucción masiva, lanzaba la ofensiva en contra de Irak. De esto también se sigue cuestionando, los usuarios lo hacen a través de cartones, a través de comentarios, se lo tenemos a continuación en Humor Crítico. Ahí está, los ataques químicos cruzaron la línea roja y se cuestionan a los habitantes de Siria. Macron y Trump van a ayudar, reconstrucción, agricultura, electricidad. No, le corrige el vecino. Buenas, nuevas e inteligentes misiles, tal como lo señalaba Trump al hablar de Rusia. Nos vamos ahora con otra información. Yo le decía, se está calentando el ambiente noticioso de cara a un país. Es Perú y la Cumbre de las Américas. Cuba y Venezuela, una sola bandera. 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 Voz para Cuba, 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 voz para Cuba. Cuba marcó la agenda el día de hoy allá en Lima durante un diálogo entre actores sociales, también representantes de gobierno, donde había también 5 jóvenes que marcaron la noticia el día de hoy. Vamos a ver todo el repaso porque ocurrieron muchas cosas de cara a la Cumbre de las Américas que comienza el día de mañana, 13 y 14 de abril, y donde se están generando, sobre todo, ya lo veía usted, toda esta oleada de apoyo y de respaldo a Cuba. Comienza entonces con nuestro repaso por los portales. Telesur: paralizan foro de la Cumbre de las Américas para rechazar exclusión de Cuba. ¿Y qué señala esta nota? La representación de Cuba rechaza el bloqueo del país en este diálogo que se pretendía iniciar. Dice, los jóvenes cubanos denuncian que no fueron acreditados para poder asistir al foro organizado por la OEA. Lo cuestionaron, lo denunciaron y ¿qué obtuvieron? Obtuvieron el respaldo de decenas de organizaciones, tanto de Cuba como de otros países, que le pedían, evidentemente, respetar la voz de la mayor de las Antillas. Lo tenemos ahí con la etiqueta Cuba se respeta. ¿Qué tenemos en el Diario de la Juventud Cubana? La delegación cubana denuncia la presencia de mercenarios en Lima. Según esta noticia, y lo tenemos ahí recogido en la nota, desde el encuentro de los actores sociales y la sociedad civil con representantes de varios gobiernos, la delegación cubana denuncia la presencia de mercenarios en la sala. Una de las voceras cubanas de la coalición 15, Mirtia Julia Brosar Oris, pidió un punto de orden al inicio del diálogo y la interrumpieron. Hubo una respuesta, vamos a hablar de esto. Tenemos, porque hubo en redes sociales videos, twitters acerca de lo que estaba ocurriendo en este diálogo, y le voy a presentar a continuación algo que se publicó en Facebook. El representante de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba en la Cumbre de los Pueblos denunció la presencia de mercenarios durante el foro de la sociedad civil y así reafirmó su reclamo luego de que fue expulsado. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo se dejó escuchar esta voz? Se lo muestro. Los movimientos sociales, las organizaciones sindicales de todos los pueblos de Latinoamérica que salgan y expulsen a los mercenarios pagados por la OEA, por Almagro, fuera la OEA y fuera Almagro con sus mercenarios.
verdadera sociedad civil cubana sí planta, y planta con principios, con los ideales de Fidel, de Raúl, de Chávez, de Bolívar. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo la gusanera! ¡Ping-pong fuera! 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 De hecho, una etiqueta señalaba, se fue la gusanera. Vamos a ver cómo se reflejó esto en Twitter. Todas estas escenas que se vieron de hoy y sobre todo las muestras de respaldo a Cuba. Heidi Viluendas, los mercenarios usan espacios como los de la Cumbre de las Américas buscando protagonismo y legitimidad que no tienen en Cuba y por eso usa una etiqueta. Con Cuba no te metas y también otra. Cumbre Perú. Hay otra más sumándose. Ramón Labañino, son mercenarios, es el grito unánime de nuestro pueblo en contra de los apátridas vestidos de falsa sociedad civil. Apoyamos a nuestra delegación digna y valiente. Con Cuba no se metan. Dayanis, Dútil Preval. Afuera de la gusanera, Cuba se respeta, grita la sociedad civil cubana en la Cumbre de las Américas. Y tenemos uno, precisamente utilizando la etiqueta de se fue la gusanera, Gabriela Hong. Ante la contundente denuncia de Cuba, se fue la gusanera, viva Cuba, Venezuela y toda la patria grande. Hola, fue verdaderamente una batalla política la que libraron los cubanos durante la jornada de hoy en este foro en el que participaron representantes de la sociedad civil y también representantes de los gobiernos que asisten a la Cumbre de las Américas. La delegación de la isla fue clara, dijo que no compartiría espacio con personas que están comprometidas con el terrorismo anticubano, que están comprometidas con un cambio de régimen en la isla y alzaron su voz desde el mismo instante en el que se pretendió comenzar la ceremonia del foro. Se mantuvieron activos, se mantuvieron levantando consignas que llamaban a la integración regional, que rechazaban la exclusión de Venezuela a la Cumbre de las Américas y no dejaron que la sesión continuara. El representante de Cuba fue claro también, Juan Antonio Fernández, dijo que lo había alertado desde hace algún tiempo, que la sociedad civil cubana no iba a compartir espacios con contrarrevolucionarios y era de esperar esta reacción. Así sucedió durante toda la mañana, durante buena parte de la mañana, hasta que el secretario general de la OEA, los representantes de los gobiernos y estos grupos anticubanos bien custodiados, pues salieron por la puerta trasera mientras que la delegación cubana entonaba el himno nacional. Es a grandes rasgos lo que sucedió durante la jornada de hoy en un verdadero escenario de confrontación de ideas, donde Cuba defendió el derecho a una sociedad civil que está comprometida con la revolución, porque muchas de sus organizaciones surgieron precisamente al calor de la revolución cubana. Alien Fernández, así lo señalaba, un escenario de confrontación de ideas fue lo que se vivió allá en Lima, Perú, y nos da el reporte de todo lo que ocurrió y estas horas y la forma en que se dio este debate en la Cumbre de los Pueblos. Justo ahí le voy a mostrar también otros tweets. Tenemos a Jaime Herrera, nuestro corresponsal en Perú, que habla acerca de otros temas que se han abordado, también apoyando causas de nuestra Latinoamérica. Lo tiene allí Jaime Herrera. Arengan en Cumbre de los Pueblos, mar para Bolivia. Escuchamos. Ahí estamos, mar para Bolivia. También se ha hablado en contra de la injerencia de Venezuela, entre otros temas que muestran, uno de ellos también, el respaldo a Lula da Silva para exigir su libertad. Vámonos ahora con otro tema. Le hablaré de Lula, porque en Brasil se vive hoy el 8º día de resistencia, después de que el Supremo Tribunal Federal le negó el habeas corpus. A partir de entonces, contamos, son 8 días y hoy, finalmente, Lula recibió una visita mientras en las calles se sigue exigiendo su libertad. Vamos a ver entonces parte de la información que ha circulado en torno a Lula el día de hoy y comenzamos con esta visita. El lado emotivo de esta historia. Lula recibe la visita familiar a 6 días de su detención. El expresidente de Brasil recibió hoy
su primera visita familiar en la prisión, en la sede de Curitiba, donde se encuentra recluido desde el sábado. ¿De quién se trató? Los hijos y nietos del líder social, quienes llegaron al lugar acompañados por el abogado Cristiano Sanín Martins. Mientras en las calles siguen las movilizaciones, siguen las manifestaciones en apoyo a Lula, pero también en el Congreso. Vamos a ver lo que tiene Brasil de fato. Dice la Comisión del Senado evaluará las condiciones de la prisión del expresidente Lula en Curitiba. Señala que la Comisión de Derechos Humanos del Senado Federal aprobó la conformación de un grupo para verificar las condiciones en que cumple condena el expresidente Lula. El requerimiento fue solicitado por la legisladora Vanessa Graciotin del Partido Comunista de Brasil y fue aprobada por unanimidad en la comisión. En su discurso, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, sostuvo que la falta de pruebas que justifiquen la condena impuesta a Lula demuestra que hubo intención política en la orden de encarcelamiento emitida el jueves por el juez federal Sergio Moro. Vamos a ver en Twitter qué se dice sobre esto. Tenemos allí manifestaciones para Lula, basta ya, libertad total para Lula da Silva, próximo presidente electo, elegido y votado masivo y democráticamente por todo Brasil, libre y soberano, para recuperar la igualdad, justicia social y futuro de bienestar de todos los niños, porque unidos podemos, sí o sí. Otra más de Willow, claro que podemos, Lula libre, cuidó a los más necesitados. Otro más de Gil Ferreira. Lula libre, con una fotografía del líder del Partido de los Trabajadores. Y vámonos ahora a Facebook con David Ranieri Bulgari, que escribió: somos todos Lula. ¿Qué tenemos aquí en esta imagen de Facebook? Vamos a ver. Si Lula, ahí lo tenemos, si Lula nunca hubiese nacido y nosotros viviéramos en otro país, de otro planeta y en otra galaxia, ¿a quién votaría para presidente? Bueno, muy simple la respuesta de la población. Lula. Lula libre. Imágenes también de las movilizaciones de ayer. Ustedes lo recordarán. Free Lula, Patria Grande. Y bien, hubo movilizaciones, más de 20 actos en distintos países. Le muestro estas imágenes que son de Argentina. Tenemos reporte en directo de nuestro corresponsal que ha estado al pie del cañón, como decimos en México, en el campamento en defensa de Lula allá en Curitiba. Es André Vieira. Por las redes sociales de Telesur, nosotros seguimos acompañando minuto a minuto de esta movilización en defensa del expresidente Lula da Silva. Nosotros hablamos justamente desde las afueras de la Superintendencia de la Policía Federal, donde Lula da Silva cumple esta decisión judicial. En la mañana de hoy, más o menos a las 10 de la mañana, hora de Brasil, a las 9 horas de Caracas, un grupo de 3 hijos y un nieto de Lula da Silva estuvo aquí justamente en la sede de la Policía Federal para visitar. Es la primera visita que Lula da Silva recibe desde cuando fue llevado aquí a la sede de la Policía Federal el pasado sábado. Nosotros estamos justamente aquí al frente de este predio. Vamos a pedir a nuestro compañero Sebastián Soto que nos muestre justamente dónde Lula da Silva cumple en este momento esa decisión. Aquí la Superintendencia de la Policía Federal, aquí en el estado de Paraná, donde Lula da Silva cumple esa decisión. En la mañana de hoy también un grupo de abogados del Orden de los Abogados de Brasil estuvo aquí para conocer las condiciones que Lula da Silva se encuentra en esa superintendencia. También en el día de hoy se esperan nuevas movilizaciones aquí en Brasil, aquí específicamente en Curitiba, como también en otras ciudades del país, donde ya se arman campamentos en defensa de Lula da Silva, como es el caso de Brasilia, donde hay un campamento permanente también ahí para presionar al judiciario que evalúe, por ejemplo, esta cuestión de los detenidos en segunda instancia que se espera para el próximo miércoles. Y nosotros aquí desde el campamento estaremos acompañando todo lo que pasa en este día más de movilización aquí en defensa de Lula da Silva. Se convirtió en un auténtico campamento por la resistencia. Nos vamos ahora con otra información. Vamos a quedarnos en esta región de Latinoamérica porque en Argentina hoy se lleva a cabo la segunda por la despenalización del aborto, donde médicos, legisladores, especialistas, abogados, activistas exigen aborto legal, seguro y gratuito, sobre todo cuando hablamos de un país donde cada año mueren 135 mujeres por abortos clandestinos. Hubo de nueva cuenta un pañuelazo y se lo mostramos así.
Terminó, vámonos a otros temas. Terminó la comparecencia de Mark Zuckerberg, tenemos el caso de Cambridge Analytica y siguen las consecuencias hasta el día de hoy. Bueno, cayeron las acciones de la empresa en la bolsa. Recuerde que renunció el CEO, un integrante del Consejo de Administración, pero ahora queda una pregunta que usted tiene también que averiguar. ¿Usted también fue víctima del robo de datos de Facebook? Vamos a mostrarle varias reacciones. Por ejemplo, Telesur. Zuckerberg afirma que tomaron su información en filtración de datos. Él mismo lo reconoció en esta comparecencia que dio ante el Congreso de Estados Unidos. Reconoció que Cambridge Analytica había tomado su propia información personal sin su consentimiento. Si eso está pasando, si eso ocurrió con el presidente, el CEO de Facebook, ¿se imagina todos los demás que tenemos cuentas de esta red social? Vamos a otra más. ¿Qué más tenemos ahí? Caso Cambridge Analytica explicado. Es una infografía que muestra cómo la aplicación primero recolecta información de los usuarios, así como de todos los amigos que usted tiene en Facebook. Luego Facebook detectó esto y solicitó a Colan que destruyera la información. Zuckerberg compareció ante el Senado de Estados Unidos, aceptó la responsabilidad por lo ocurrido. En 2014, Cambridge Analytica contrató a Kogan y utilizó una aplicación que simula hacer un test de personalidad. ¿Para qué sirvió esto? Se obtuvieron datos de 87 millones de usuarios de la red social para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Es decir, Cambridge Analytica dirigió la campaña publicitaria, evidentemente para la campaña de Donald Trump, para estudiar lo que querían los estadounidenses, las necesidades de los estadounidenses y sobre todo los amigos, todos los contactos. ¿Para qué? Para influir el voto. De ahí que Trump se distinguió por no haber destinado una gran cantidad de recursos a su campaña y sin embargo logró ganar la presidencia de Estados Unidos. El poderío de las redes sociales, y hay que ver también hasta dónde o cuántos candidatos actualmente tienen el banco de datos de Facebook, sobre todo cuando hablamos de todas las elecciones que vienen para este año en nuestra región latinoamericana. Le había hablado de otro tema, México, la ley Chayote. ¿De qué se trata? La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Comunicación Social con 205 votos a favor, 168 en contra y 0 abstenciones. ¿Y de qué se trata esto? ¿Qué le permite a esto? Bueno, prácticamente le da al gobierno que sea discrecional en la asignación de recursos para los medios de comunicación. Es decir, actualmente el gobierno de Peña Nieto puede destinar el dinero que sea al medio de comunicación que sea sin necesidad de transparentarlo. ¿Cuál es el resultado? Bueno, todo el peso que tiene el poder económico en la información periodística. Ahí tenemos Ley Chayote, la están rechazando evidentemente organizaciones de periodistas, organizaciones en defensa de los derechos humanos. Lo tenemos ahí recogido con el diario Excelsior. Diputados aprueban la Ley General de Comunicación Social, con la que se prevé regular el gasto en publicidad del gobierno, además de que la SEGOV tenga facultades para recabar los datos de los medios de comunicación en un padrón. En Twitter, comenzamos con esto, con el repaso de las reacciones de Ley Chayote. Jorge Álvarez: el verdadero periodismo publica lo que el poder no quiere que se publique. El chayote, creación del PRI, que es un soborno a los medios, logra exactamente lo contrario, que se publique lo que el poder quiere. Por eso ya alzamos la voz contra la ley Chayote, que legaliza el despilfarro de 10,000 millones de pesos al año. También tenemos a Luna en Twitter. Cámara de Diputados, no a la ley Chayote, firma la petición. ¿Por qué? Porque así los gobiernos controlan a la prensa. Con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta emisión. Lo espero mañana, Conexión Digital.